Am, Bien, buenos días hermanos, buenos días, buenas tardes para ustedes, buenos días para mí, siempre digo buenos días. Am, Espero que todos hayan tenido un buen día dentro de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Ayer veía las noticias de lo que está pasando en Israel, la preocupación que existe. Podemos nosotros tener este momento de tranquilidad y escuchar la palabra del Señor. Tenemos que estar agradecidos por eso, porque tenemos este momento de tranquilidad en que podemos abrir la palabra y escuchar la voz del Señor. Y es mi intención, como decía el hermano, que la palabra puede llevar consuelo, puede llevar edificación, puede llevar aliento al pueblo de Dios. Ese es el objetivo. Muy bien. Vamos a continuar con el Salmo 16, precioso salmo. Algunos le llaman el Salmo de Oro, en el libro, en el primer libro de los Salmos. Vamos a leer en el versículo 1, vamos a leer el Salmo completo, ¿ya? Son 11 versículos, y esta es la palabra del Señor. Salmo 16, versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que el Señor nos ayude en la exposición de este precioso Salmo 16. Ustedes ven la presentación que estamos en este Salmo 16 y les propongo entonces, estamos viendo esta triple división. Vimos que el libro, la primera parte del libro de los Salmos, del 3 al 7, son 5 oraciones en que el justo clama a Dios, con un paréntesis en el Salmo 8, donde tenemos entonces el salmista alabando al Señor como el Creador, y ahí está la gloria de Dios, la gloria del Hijo del Hombre, el Creador, lo vimos en detalle. Los Salmos 9 al 14 abren una nueva sección en este primer libro de los Salmos, y es una sección en tinieblas, una sección oscura, donde el salmista enfrenta peligros. Los malos, los perversos, atacan al justo. Lo vimos en el capítulo 9 al capítulo 14, y vimos cómo el capítulo 11 nos habla de estos cimientos que se están destruyendo. Y cuando los cimientos se destruyen, ¿qué hará el justo? Y cada vez que leo el Salmo 11 y llego a ese versículo y veo las noticias y lo que está pasando en el mundo, siento que ese versículo es más reciente y más actual que nunca. ¿Qué hará el justo cuando los cimientos se destruyen? Y aprendimos que el justo mira a Jehová, mira al Señor. Esa es la gran acción que debemos hacer, mirar con fe al Señor, al trono de Dios. Ahí está nuestra esperanza. Lo aprendimos. El 12 nos habla de la palabra de Dios. El 13 del hombre angustiado que espera al Señor. Y el 14 termina con la gran pregunta. Fíjense aquí, no hay quien haga la gran afirmación. Cuando el Señor mira desde su trono. El capítulo 14 nos dice que el Señor mira desde su trono a toda la humanidad. Y mira el corazón de los hombres. Y mira la motivación de los hombres. Y dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo toma ese versículo para decir que no hay nadie.
y habla de la corrupción del hombre. No hay nadie que llegue a la medida de Dios. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos al estándar de Dios. El apóstol Pablo toma este versículo y lo aplica en la carta a los Romanos, capítulo 3, para hablar de la corrupción total del hombre y la necesidad de salvación. Entonces tenemos que en el capítulo 15 abre una nueva sección, y es una sección maravillosa en el libro de los Salmos, maravillosa. Los invito a leerla y releerla desde el capítulo 15 al versículo 24, y el centro de esta sección es la persona de Cristo. Cuando lean el Salmo, del Salmo 15 al 24, pongan como el centro la persona de Cristo. Está lleno del Señor Jesús. El capítulo 15 responde a la pregunta del 14 en el sentido de que no hay quien haga lo bueno, la afirmación, y en el sentido de la salvación de Dios. Nadie llega a la medida de Dios. Y entonces el 15 da una serie de requisitos de los estándares de Dios, del hombre íntegro, del que no miente, del que no jura en falso, del que no sigue a otros dioses. Nadie llega a esa medida. Y entonces llegamos con desilusión, pero al mismo tiempo con esperanza al capítulo 16. Y el capítulo 16 es glorioso, porque es acerca del Señor Jesús. Cuando Pedro en Pentecostés se levanta a predicar el evangelio, se levanta a hablar de la palabra de Dios, y en medio de la multitud que le escucha en Jerusalén, él va a citar el Salmo 16 y va a decir que David habló en el Salmo 16 acerca de Cristo. Lo vamos a ver en detalle hoy. David en este capítulo 16 está hablando de Cristo. Entonces, cuando yo preparaba el Salmo y leía los versículos, uno pensaba, estamos entrando aquí en la mente de Cristo. Y es solemne, es un lugar santísimo, por así decirlo. Estamos entrando en la motivación del Salvador, con la mira hacia la cruz. Esto había en Cristo, hermanos. Cuando usted lee el Salmo 16, vaya línea tras línea y va a encontrar allí a la persona de Cristo, la motivación, lo que había en su corazón, la gloria del Señor Jesucristo. Muchas veces hablamos de la gloria de Cristo. Pues bien, aquí está la gloria de Cristo, el carácter de Cristo en el Salmo 16. Muy bien. La última vez vimos la estructura, les comenté la estructura del Salmo. Hay muchos hermanos y mucha literatura acerca del Salmo 16 que sugieren distintos tipos de estructura. Creo, humildemente, que lo principal del Salmo 16 es el gozo del hombre de Dios, el gozo del Mesías, el gozo presente, el gozo de vivir cerca de Dios, presente, y eso lo motiva hacia el futuro. Está el presente y el futuro, presente y futuro. Presente en el versículo 1 al 8, donde él confía en Dios, donde él se goza en la comunión con el pueblo de Dios, donde él dice que Dios es su porción, donde él goza de la dirección de Dios y donde él goza de la permanente protección de Dios. Este es el Señor Jesús. El Salmo habla de la intimidad, eso es, de la íntima relación de Cristo y Dios y su Padre. Eso es, el gozo que tenía el Mesías, el Hijo de Dios, en estar continuamente en la presencia de Dios. Qué gran lección para nosotros. Recuerden que el Señor Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, la segunda parte del 9 al 11 nos lanza hacia el futuro. Dice en el Mesías, dice el gozo y la esperanza de estar siempre con el Señor. Y vamos a ver ahí lo que ocurrió en la resurrección del Señor. Bien, la última vez que estuvimos ya analizamos el versículo 1, vamos de lleno al Salmo. Vimos ya el versículo 1 y 2, donde nos habla de la confianza del hombre de Dios. Lo que había en el Señor, en buscar la protección permanente. Dice el versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Si usted lee, presten atención, esto es muy importante.
Si usted lee del capítulo 15 al 24, el centro, la idea central es el Mesías y la batalla del Mesías y las victorias del Mesías y la integridad del Mesías. Es un hombre inocente, es un hombre que confía en Dios, es el hombre que se refugia en Dios. Es interesante porque en el capítulo 22, cuando lo rodean perros, dice así la palabra de Dios, que a él le dicen que confió en Dios, que lo rodearon muchos toros de Basán. Dice que su corazón fue como cera. Dice que el versículo que él es gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó. Estoy leyendo en el Salmo 22, versículo 8. El 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo que quiero decirle, hermanos, que el sentido del Señor, la decisión de confiar en Dios, como estamos leyendo aquí en el Salmo 16:1, fue lo que lo llevó a la cruz. Se burlaron de él cuando él estaba crucificado. Confió en Dios, sálvele él entonces, puesto que en él se complacía. ¿Se da cuenta? Hay una línea del Salmo 15 al 24 que habla de los sufrimientos del Mesías, la victoria del Mesías, los padecimientos del Mesías, y termina el 24 con la gloria del Mesías. Si usted está tomando nota, puede poner en el Salmo 15, en el Salmo 16, la victoria del Mesías sobre la muerte, y ponga en el Salmo 24 la venida en gloria del Mesías, la victoria sobre las naciones, la segunda venida de Cristo. El Salmo 16 y 24 abre y cierra con la victoria de Cristo. ¿No es precioso? Abre y cierra con la victoria de Cristo, Salmo 16 y Salmo 24. Pues bien, versículo 1 y 2 nos hablan de la confianza del Señor en su Padre. Ya lo vimos en detalle. Sigamos. Versículo 3 y 4. Aquí creo que terminamos la última vez. 3 y 4 dice, para los santos, dice la palabra de Dios, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Piense en el Señor Jesucristo. Piense en el varón de Dios. Piense cómo él se complacía con los suyos, cómo él tomaba deleite en estar con los suyos. El versículo 1 y 2 nos habla de lo que él pensaba de Dios. Dios es todopoderoso y en él se refugia. En el versículo 3 nos habla de lo que él dice de su pueblo, de los nobles, de los santos. Un comentarista decía, los santos y los hombres excelentes no son los que están en poder, no son los políticos, no son los hombres intelectuales. Los santos y los excelentes delante de Dios son aquellos que siguen a Jesús, son aquellos que quieren estar con Jesús, son su pueblo. Y el Señor quiere estar con ellos. ¿Saben qué? Esto es hermoso, que el Señor Jesucristo quiere estar con los suyos. ¿Cuántas veces yo miraba los evangelios? ¿Cuántas veces el Señor quería estar con los suyos? Ya lo dijimos en la reunión pasada. Pero hay uno que a mí siempre me llama mucho la atención y me conmueve. Es cuando el Señor, ya resucitado, caminando en Maús, se encuentra con los discípulos y los discípulos le dicen, quédate con nosotros. ¿Se acuerdan? Se hace ya tarde. El Señor iba como que seguía de ellos y ellos le dicen, quédate con nosotros. Y Él se quedó con ellos. Y entonces le reconocen que era el Mesías, el Señor Jesús. El Señor quiere estar con los suyos. ¿Qué de ti, hermano? Dice el versículo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ahí estaba el deleite del Señor. Estar con Marta, con María, estar con sus discípulos, gastar la noche orando y los eligió para que estuvieran con Él, para que estuvieran con Él. El versículo 4 nos habla dice aquí, noten ustedes,
Dice, se multiplicarán los dolores. Es interesante que en el Salmo que él habla de gozo, en el Salmo que habla de deleitarse, habla de dolor. Noten por favor, si están tomando nota, el contraste entre el versículo 4, si están tomando nota, noten el contraste entre el versículo 4 cuando dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y por favor, note el contraste en el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Noten el contraste de el hombre de Dios, el Señor Jesús, no va a seguir a otro Dios. El Señor Jesús tiene su lealtad con Dios, con su Padre. Y Él se va a gozar en seguir a su Padre. Yo me gozo en seguir a Dios. Él se deleita en seguir a Dios. Se deleita en obedecer los mandatos de Dios. Pero hay dolor, hay fracaso, hay miseria en seguir a otro Dios. Porque no hay otro Dios. Noten el contraste, los dos caminos, o la miseria en seguir a otro Dios, o la plenitud de gozo en seguir al verdadero y único Dios. Versículo 4 dice que él no beberá. Dice la palabra de Dios, no va a beber la sangre, no va las ofrendas, no va a ofrecer, no va a adorar a otro Dios. No tomará sus nombres, no va a bendecir, no va a llamar por el nombre a otro Dios. Un comentarista dice, el poeta, el salmista claramente reconoce que todo depende en Dios y que su felicidad depende exclusivamente de su relación con Dios y de asociarse con aquellos que buscan a Dios. Esa es la idea. Recuerden ustedes que ha dicho antes el salmista en el versículo 1, en el versículo 1 dice, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Ahí está mi felicidad. Mi felicidad está en seguir a Dios. Mi felicidad está en estar con los que son tuyos. Me acordaba el versículo cuando el Señor Jesús va al templo y lo limpia, ¿se acuerdan? 2 veces. Citando el Salmo 69, versículo 9, el Señor dice, el celo de tu casa me consume. Esa es la pasión del Señor. La pasión del Señor estaba en el templo de Dios. Él amaba los atrios de Dios. Oh, cuánto he amado yo tu casa, Salmo 84. El amar la presencia de Dios. El Salmo 27 dice que una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Dice estar en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Ese es el Señor Jesús. La pasión por Dios, el deseo ferviente de estar con el Señor. Cuánto me falta y cuánto nos falta a muchos de nosotros. Este es el Señor Jesús. Cuando usted lea el Salmo, es fácil entenderlo, pero es tan profundo cuando tú entras en la mente del Señor. Es profundo. Es la gloria del Señor. Dice aquí, no ofreceré sus libaciones. Versículos 5 y 6. Avancemos porque el tiempo se nos va. Pero antes de eso, antes de avanzar, al hermano se le puede olvidar leer algunos versículos. Lean conmigo antes de avanzar, lean conmigo el Salmo 26. Anoten ahí, si están tomando nota del Salmo 26, versículo 4, y conéctelo con este versículo que estamos leyendo en el Salmo 16. Salmo 26, versículo 4 y 5. Piensa en el Señor Jesús cuando escucha este Salmo. 26, 4 y 5 dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Noten, él caminó, dice el versículo, caminó, no me he sentado, ¿se acuerdan? No dice aquí el versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, no entré, dice el versículo, con personas que andan disimuladamente, con hipócritas, con hombres falsos. La idea es que él no se asoció con ellos.
Alguno dirá, hermano, me acuerdo del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Se acuerdan? Este es el Señor Jesús. Este es el Señor. El Salmo capítulo 10, versículo 3, dice así. 10:3 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y desprecia a Jehová. No así el Señor. No así el Señor. Leamos el versículo 5 y 6. Precioso salmo. Este es un versículo glorioso. Dice así la palabra de Dios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermanos, sigan pensando en el Señor Jesucristo. Y ruego que el Señor nos ayude a meditar en Él y mantener el foco en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, el Señor es Jehová, es el gran yo soy, es el Dios de las promesas, el Dios del pacto, el Dios que cumple, el Dios que es fiel, es la porción de mi herencia. Dice aquí, la idea es que en el Señor, el salmista, tiene todo aquello en lo cual él puede esperar o desear. Todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, está en el Señor. Me acuerdo, y por supuesto ustedes se acuerdan de las palabras en Números 18, 20 al 24, cuando el Señor ordena la distribución de la tierra, ustedes se acuerdan, ordena la distribución de la tierra, y a cada tribu les daba una porción de la tierra prometida, pero a los levitas no les daba una tierra. Y el Señor dice, el Señor habló a Aarón y le dijo que no habrá herencia para ellos en la tierra. Y la razón era que el Señor les dice así, yo soy tu parte, yo soy tu herencia entre los hijos de Israel. Para los levitas era el Señor la herencia. Y no hay mejor herencia que esa. No hay mejor propiedad que esa, que tener al Señor. Jóvenes que escuchan, no hay mejor posición, no hay mejor riqueza que tener al Señor, que estar cerca del Señor. Dice, cuando preparaba el mensaje, me acordaba cuando el Señor Jesucristo fue tentado en Mateo capítulo 4. Satanás pone delante de él todos los reinos de la tierra, las riquezas, los reinos, y le dice, todo esto te daré si arrodillado me adorares, si me adorares. Y el Señor le dice, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás. El Señor tenía por mayores riquezas, por mayor gloria, el obedecer a Dios y la gloria de Dios, el amor al Padre. El amor al Padre. Me acordaba cuando en el capítulo 17 de Juan, él ora al Padre y él ora que le vuelva su gloria, la gloria que tenía con él antes que el mundo fuese. La constante preocupación del Salvador era su Padre, era estar con su Padre, era su Dios. No hay mayor riqueza, dice el versículo 1, no hay para mí bien fuera de ti. Lo que movía al Salvador en la sombra de la cruz, encaminándose a la cruz, era la riqueza de la presencia de Dios. Qué grande el Salvador, qué glorioso el Salvador. Dice, el Señor es su porción. No hay nada que yo quiera, no hay nada más allá. El Señor es mi porción. Es equivalente a decir que el Señor es la posesión, el bien y las riquezas, todo lo que Él quiere viene de la voluntad de Dios, de lo que Dios tiene para Él. Hermoso. Dice que el Señor es su copa. Y la idea de la copa es que, en otro salmo, en el Salmo 28, versículo 5, dice que su copa rebalsa. La idea el Señor es para su pueblo una copa, la cual nunca está vacía, dice un autor. Nunca está vacía. Tiene toda bendición. El creyente nunca busca en otro lugar. Él no tiene dónde buscar.
Me acuerdo cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. Que no retienen agua. Pero la fuente que el Señor tiene, la copa que el Señor tiene, rebasa en bendición, nunca está vacía, nunca desalienta, nunca siempre cumple sus promesas, siempre está ahí. Qué precioso Señor. El Señor provee abundantemente con todo lo que el justo necesita. Eso es lo que está diciendo el salmista. El Señor es mi porción, el Señor es mi roca. La imagen describe a Dios como entregando una copa, su porción, y satisfaciendo, dando satisfacción al justo. Noten ustedes, por favor, en el Salmo 11, versículo 6, noten el contraste, 11:6, noten el contraste. Dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Noten, para el malo, para el que sigue a otro Dios, para el que se aleja de Dios, la copa es una copa de ira. Pero para el justo, la copa rebosa en bendición. La copa es de bendición y la copa nunca está vacía. Es una figura para ilustrar las abundantes bendiciones de Dios para el justo. Noten ustedes conmigo, por favor, la continuación del versículo. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Noten, en el hebreo dice, tú y solo tú. Enfático. Hermanos, Dios y solo Dios es el que da bendición al justo. Dice, mantienes mi suerte. Tú sustentas mi suerte. La idea es, tú decides mi destino. La idea es que el salmista tiene todo lo que él quiere o desea en Dios. Cualquier cosa que el Señor tiene para él o quiere para él o le puede dar a él o puede asegurar para él, viene de Dios. El destino y la suerte y el futuro depende de ti, Señor. Piensen ustedes en el Señor Jesús, caminando hacia la cruz, caminando en medio de hombres pecadores, con todo el desprecio y la angustia y el quebranto del corazón, caminó fijo en el objetivo de obedecer a Dios, porque él puso su confianza en Dios. Su suerte, su destino estaba en las manos de Dios. Otro salmo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tremenda y qué poderosa ancla. Qué poderoso fundamento en el cual el Señor puso su confianza. Dice el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares delicados. Las cuerdas dice cayeron en el sentido de asignar un territorio, lugares deleitosos, placenteros. Ciertamente, dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa. Y la heredad que le tocó es Dios. Dios. La segunda sentencia enfatiza la primera. Es deleitoso, pero además es maravilloso. Maravilloso. Esa es la heredad del Salvador. Su Dios. Su Dios. Qué precioso. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor es la porción del hombre de Dios. ¿Cuál es tu porción? ¿Dónde estás poniendo tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Estás tú siguiendo los caminos del Señor Jesús? En que Él solo tuvo a su Padre como su mayor tesoro. ¿Estoy yo siguiendo los pasos de Él? Dice el versículo 1, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Mi confianza, mi deleite, mi destino, mi futuro está en tus manos. Qué precioso. Y seguimos viendo al Salvador. Dice el versículo 7. Sigamos viendo a Jesús. Versículo 7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña, dice mi conciencia. El Señor Jesús no tan solo confió en su Padre, no tan solo confió su vida a su Padre y su vida hasta el fin. Y recuerden que se burlaron de él en la cruz. Tú confiaste en Dios. No tan solo el Señor
va a buscar, como vimos anteriormente el pasaje, no tan solo él busca su porción y su suerte y su destino en el Señor, sino que también él busca dirección en Dios. Quien dirigía la vida del Salvador era su Padre. Dice el versículo que yo voy a bendecir, dice, noten el versículo, bendeciré a Jehová, dice. Cuando la palabra dice bendeciré a Jehová, la idea en el original es, el Señor es digno de toda mi admiración. El Señor, Dios, Jehová es glorioso, Él es digno de toda mi admiración. ¿Por qué? Porque Él me da consejo. Porque Él me da su consejo. La palabra significa de uno que tiene autoridad y aconseja a otro con el fin de llevarlo al éxito. Esa es la idea. El Señor reconoce que su Padre le aconseja, lo guía. Como el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el salmista, dice el versículo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Noten, y en su ley medita de día y de noche. Lo que aconseja al hombre de Dios es la palabra de Dios. En lo que el hombre de Dios se deleita es en la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 24 dice así, léalo conmigo. Salmo 19, versículo 24 dice, tus testimonios son mi delicias y mis consejeros. El Hijo del Hombre va según está escrito de él, dijo él. El hacer tu voluntad es mi comida, ¿se acuerdan de eso? Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Esa era su consejo. Lo que guiaba su vida era la palabra de Dios. Hay un versículo glorioso, precioso, en Isaías capítulo 50. Dice así la palabra de Dios. Dice Isaías 50, versículo 4. Piense en el Señor Jesucristo, por favor. Isaías capítulo 50, versículo 4. Piense en el Señor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Qué precioso. Lo leo de nuevo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. El profeta Isaías está mirando al Señor Jesús, al siervo de Dios, y habla de la disciplina del Salvador, como Hebreos, cuando dice que aun cuando era hijo, aprendió obediencia. Aun cuando el Señor Jesús era el Hijo de Dios, Él se sujetó a Dios, Él obedeció a Dios, siguió el consejo de Dios, encontró su deleite en la palabra de Dios, y dice el profeta, yo no fui rebelde. Yo no fui rebelde. Isaías 50, versículo 5. Yo no fui rebelde. Di mi cuerpo a los heridores. Dice el versículo, termina el Salmo 16, versículo 7 del Salmo 16. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y habla de los pensamientos de la conciencia que lo disciplinaron, que lo educaron, que formaron su carácter. En las noches, continuamente, piense en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces el Señor en las noches buscó a su Padre? ¿Cuántas veces encontramos en los evangelios al Señor Jesús orando? Oh, sí, al Hijo de Dios orando, buscando a su Padre, pasando noches orando. Aun cuando tenía que escoger a los discípulos, dice que pasó la noche orando, buscando a su Padre. Cuando multiplica los panes, después de haber hecho ese gran milagro, se va al monte a orar, a buscar a su Dios, porque él sabía lo importante que era su dependencia completa y total de Dios. Dice, noten ustedes el versículo 8, sigamos, porque el tiempo se va. Entre paréntesis, hago un pequeño paréntesis, para que los versículos que he puesto aquí los puedan leer. Lamentablemente el tiempo se está yendo súper rápido y no los puedo leer, así que ustedes me tienen que perdonar, ¿ya? Algunos los menciono, pero otros ustedes van a tener que leerlos. Cierro el paréntesis. Versículo 8.
Este es un precioso versículo que nos habla del Salvador. Noten ustedes, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Díganme, ¿sobre quién pueden ustedes decir? ¿De quién pueden decir ustedes esto, sino solo del Señor? ¿De quién se puede decir que Él puso a Dios siempre delante de Él? Dice el pasaje, yo he puesto, habla de la determinación del Señor Jesucristo, del varón perfecto, del hombre sin pecado, del Señor Jesús. Dice que yo he puesto siempre, noten ustedes, continuamente, los que están tomando nota, subrayen en el versículo 7, dice el versículo 7, ya lo hemos visto, aún en las noches me enseña mi conciencia, y en el versículo 8 dice, siempre, en las noches continuamente, y ahora en el versículo 8, yo he puesto siempre. Enfatiza la continuidad y la permanencia de Dios en buscar a su Padre. Nunca falló, nunca se desvió, nunca buscó un camino alternativo, nunca hizo nada escondido, nunca hizo nada que ofendiera a su Padre. Y su Padre pudo decir de él, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Lo dijo 2 veces. Dice el versículo, yo he puesto al Señor siempre delante de mí, constantemente. La idea del versículo es que el Señor Jesús tenía puesta la mirada, sus pensamientos, sus objetivos. ¡Qué glorioso! Siempre en mente Dios. El foco de su vida era agradar a Dios. Y cuando tú haces eso, tú solo te focalizas en la voluntad de Dios, no hay nada que te distraiga. Cuando yo me aparto, cuando yo veo a otro lugar, entonces caigo y viene la amargura y viene la miseria. Viene el Salmo 51, viene el Salmo 32. Pero en el Señor Jesús no hubo Salmo 51, no hubo Salmo 32, donde David confiesa su pecado. El Señor Jesús puso la mirada constante en obedecer a su Padre. Ya lo vimos en Isaías 50. Yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Gloria a Dios por tan grande Salvador. Dice aquí, yo he puesto siempre a Dios, dice el versículo, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Siempre delante de mí. El Señor Jesús meditaba constantemente en la palabra de Dios. Noten ustedes el contraste. Salmo capítulo 10, versículo 4. Por favor, noten el contraste. Salmo 10, versículo 4. Noten el contraste con el hombre injusto. 10, 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No así con el Señor Jesús. El hombre malo no tiene a Dios en sus pensamientos. Dios no entra en su mundo. Dios no existe para él. Pero para el Señor Jesús, dice él, yo he puesto siempre a Dios delante de mí. Y noten el versículo, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La diestra significa el lugar de protección, el lugar de seguridad. El Señor está conmigo. El Señor no me ha dejado. El Señor está conmigo. Quiero leer algunos versículos en Juan, por favor. Juan, capítulo 8, versículo 25. Por favor, vamos a Juan. Juan, capítulo 8, versículo 25, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, usted notará allí a la persona del Señor Jesús y su confianza en la presencia, en la constante presencia, en la constante comunión con su Padre. Juan, capítulo 8, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Juan 8, 25. Entonces le dijeron, Juan 8, 25, dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Noten, pero el que me envió es verdadero,
es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿No es precioso? Lo leo de nuevo. Dice, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Salmo 16 nos dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Está a mi diestra, no seré conmovido. Eso era lo que le daba la confianza al Señor Jesús. El Señor caminó constantemente con su Padre. Usted lo lee de José, que el Señor estaba con José. ¿Se acuerdan? El Señor estaba con él. El Señor estuvo, su Padre, el Padre estuvo con el Hijo constantemente. Me acuerdo cuando Abraham sacrifica a su hijo. ¿Se acuerdan? Y Abraham va todo el camino con su hijo. Lo lleva hasta el monte, hasta el sacrificio, todo el camino con su hijo. Hasta que llegan al monte del sacrificio y el padre, entonces, Abraham va a sacrificar a su hijo y se detiene, usted sabe, porque Dios provee un sacrificio. Así fue el Señor Jesús, todo el camino desde Belén, desde la eternidad, caminando con el Padre, hasta que llega a la cruz y Dios desampara a su hijo. Pero el hijo dice, Él está conmigo. Lea conmigo Juan capítulo 11, versículo 41. El tiempo se está yendo. 11:41. Dice así. Cuando el Señor Jesús está frente en la tumba de Lázaro, mire lo que dice el Señor. Qué gloriosas palabras. Realmente me gozo, realmente, créanme. 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Noten el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo sabía que siempre me oyes. El Señor Jesús, en constante comunión con el Padre, constante, permanente, no lo dejó solo. Aún pienso que en medio de toda la angustia que el Señor Jesús pasó, en medio de los judíos que lo apretaban con preguntas, en medio de la multitud que no creía en él, en medio de aún sus discípulos que le traicionaron, el Señor nunca lo dejó, lo consoló. Quizás, no digo quizás, yo creo, por eso que el Señor buscaba en la noche estar con su Padre, orar a su Padre, estar con él. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué precioso. Alguno podrá decir, este era el secreto. No era tan secreto, porque ahí está en la palabra. Este es el secreto para nosotros también. Y dice él, no seré conmovido, no seré destruido. No hay fracaso para mí. No hay fracaso, porque él triunfó. Él triunfó. Sigamos. Y me quedan 8 minutos, creo. Hermano, ¿me quedan 8 minutos? 8 minutos. ¿Sí? ¿Alguien me da la señal? Gracias. 8 minutos. Noten el versículo 9. Versículo 9 en la palabra de Dios. Leamos el 9 al 11, por favor, del Salmo 16. Dice así la palabra. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. Noten el versículo 9, ¿cómo empieza? Después que el salmista ha hablado acerca de su confianza en el Señor, después que ha hablado de la suerte, de su futuro, que está en la mano de Dios,
después que he hablado de la protección y la seguridad de la confianza en Dios, él está en Dios. Él goza de la presencia de Dios. Dice el versículo 9, por tanto se alegró mi corazón. Y tú puedes ver, hermano, lo que realmente daba gozo al corazón del Señor Jesús era estar en la presencia de Dios. Lo que realmente daba gozo al Hijo de Dios era estar con su Padre. Esa era la razón del gozo. A veces uno ve cuadros, a mí me gusta el arte, la pintura, y usted ve cómo la pintura medieval pinta a Jesús como un hombre triste y amargado, basándose quizá en lo que dice Isaías cuando dice del varón de dolores. Por supuesto, él fue el varón de dolores. No hubo otro que experimentó tantos dolores como él, porque él llevó nuestros pecados. Pero él era el hombre más alegre, el hombre más feliz. Es el hombre feliz del Salmo 1, porque él se gozaba en Dios como nadie se ha gozado. Piensen ustedes, en él no había pecado. En él nunca hubo pecado. El cielo se abrió para decir que en él se gozaba. Y eso era lo que a él le traía contentamiento, al Señor Jesús. Cuando veía tanta desilusión, cuando veía tanta gente que no creía en él, su pueblo que le despreciaba, el único refugio que él encontraba era en su Dios. Qué grande es el Señor Jesús y qué grande camino nos ha dejado para nosotros. Tu corazón va a estar alegre, mi corazón está alegre solo cuando estoy en comunión con Dios. ¿No es eso verdad? Cuando estoy cerca de Él, cuando estoy en comunión con Él, ahí entonces mi corazón se alegra. Qué contraste cuando David peca en el Salmo 32 y 51, su corazón no está alegre. Dice que mientras callé, dice que su interior se hizo como que se moría por dentro. Vamos a leer en Salmos 32 y 51. Cuando él cayó, cuando él estaba en silencio, porque no había confesado su pecado. Pero el Señor Jesús no. Dice que su corazón se gloriaba, su carne reposaba. Y noten que él, entonces, esta confianza lo hace mirar hacia el futuro. Y entonces, él descansa en Dios hacia lo que le espera. Dice, versículo 10. Y este es el punto final del Salmo. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Creo, y hay mucha literatura y muchos libros y autores que entran en contradicción diciendo que aquí no está la resurrección. No se imaginan la cantidad de literatura que hay. Yo creo firmemente que David está hablando aquí de la resurrección del Mesías. Creo firmemente que David está hablando no de él, porque Pedro lo dice en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 29, lo leo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Hermanos, el Salmo 16 es David hablando de la resurrección de Cristo. David está actuando como profeta. Él no habla de él. Él murió. Pedro dice, aquí está el sepulcro. Todos lo ven, aquí está el sepulcro de David. David murió, pero también hay otro sepulcro que está vacío. Ese sepulcro está vacío. Por lo tanto, significa que David no habló de él, habló del Mesías. Y Pedro magistralmente cita el Salmo 16 para decir, porque no dejarás, Dios no abandonó, qué precioso, no abandonó a su hijo, no lo dejó en la tumba. Dice el versículo, dice en el Seol es la tumba, habla del cuerpo, habla del cementerio. Dios no dejó a su hijo en la tumba. Pedro dice, la tumba está vacía. Yo fui a la tumba. ¿Se acuerdan que Pedro fue a la tumba? Corrió con Juan, vio los lienzos, vio la piedra movida. No estaban los soldados romanos. El Señor Jesús no estaba allí. Los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Se le dijo, ¿cierto? No estaba allí.
Pedro lo vio con sus ojos. Él fue testigo, lo dice Pedro. Si David en el capítulo 16 dice que el Mesías no fue dejado en el sepulcro y no permitió que su santo viera corrupción, y nosotros tenemos aquí una tumba vacía, dice Pedro, por lo tanto David habló de Cristo. Cristo es el Mesías. Cristo es el Mesías. La tumba está vacía y el Salmo 16 demuestra claramente que David está hablando no de él. Él murió, dice Pedro. La tumba está allí. David está corrompido, su cuerpo se está deteriorando. Pero el Señor Jesús, al tercer día, se levantó de entre los muertos. ¿Y por qué? Dice Pedro. Dice aquí, no leí el versículo, tenía que haberlo leído. Dice Pedro en el capítulo 2, y termino. Dice Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, voy a leer ese versículo porque es precioso, no puedo dejar de leerlo. Dice el capítulo 2, versículo 29, dice, varones, dice, versículo 23, dice, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis, mataste por mano de inicuos, crucificándole. Y dice que Dios levantó de la muerte, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, versículo 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, dice que lo levantó sueltos los dolores de la muerte y lo exaltó. Hermanos, qué precioso. Termino el versículo, dice aquí, 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Noten ustedes que el hombre de Dios, el Señor Jesús, disfrutó de la presencia de Dios en vida. Dice el versículo, tu diestra está conmigo, y el anhelo que él tiene es la presencia de Dios. Delicias a tu diestra para siempre. La diestra habla del poder. La diestra habla de la seguridad que Dios tiene. Las delicias, esa es la idea. Las delicias y la gloria está asegurada en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. A tu diestra, delicias para siempre, para siempre. Ese es el cielo, no aquí. Cuando estamos sufriendo tanto, cuando vemos tanto sufrimiento, cuando vemos tanta angustia en el mundo, cuando vemos guerras que se levantan, no está aquí nuestro hogar. El Señor Jesús viene y nuestro hogar, el cielo está donde está el Señor Jesús. El Señor Jesús viene. Y hermanos, lo que nos espera es delicias a su diestra para siempre. Delicias en su presencia para siempre. No se acaban. El versículo dice aquí, en su presencia hay plenitud de gozo, y habla de la abundancia del gozo, un gozo que nunca se acaba, un gozo que nunca se debilita, porque Dios enjugará la angustia, enjugará el rostro de todos. ¿Se acuerdan? Las lágrimas de todos. Es el Señor que traerá consuelo, que traerá paz a los suyos en su presencia. ¿Y saben qué? El Señor anhela fervientemente que estemos con Él. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, de aquel que confió en Dios toda su vida y vivió cerca de Él y le entregó su vida y murió y fue sepultado, resucitó y está exaltado a la gloria de Dios. Muchas gracias por su paciencia, y el Señor reciba la gloria. Gracias.